Los capítulos emitidos en este podcast no suplen una consulta médica o nutricional. Tampoco posicionan una postura o tratamiento. Son únicamente charlas con profesionales del área de la salud que nos brindan conocimiento para público en general. Para diagnosticar y brindar tratamiento oportuno, acércate a tu médico y nutriólogo de confianza. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Nutrición en un Clic, el lugar donde respondemos preguntas que nos cuestionamos todos los días junto a especialistas calificados y certificados. El día de hoy nos acompaña el doctor Giuseppe, que es un cirujano bariatra certificado. Ya ahorita nos podrá contar un poquito de su experiencia, pero es uno de los mejores médicos que existen en Morelia y en el mundo entero. Y no es por exagerar. En este podcast hablaremos, o una de las intenciones es que nosotros podamos identificar que en Morelia existen especialistas con quien podemos acercarnos, podemos tener un tratamiento que va a ser efectivo y no tenemos por qué salir de nuestra ciudad para poder acercarnos a esto. Así que el episodio de hoy se llamará ¿Es la cirugía bariátrica la solución definitiva? A eso vamos a entrar. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo te sientes de estar aquí el día de hoy? Bien, pues ya es un lugar conocido. Sí. Entonces, bien. Muy Gracias bien. por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y me encantaría que te conociéramos un poquito más. Háblanos acerca de tu formación y la pregunta importante, ¿por qué elegiste la cirugía bariátrica como parte de tu formación? Ok, bueno, mi formación, yo hice medicina. Primero haces medicina como te titulas como médico general y haces la carrera de medicina aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Uh-huh. Son 7 años de carrera. De ahí, en una de las rotaciones en el internado, pues rotas por los diferentes servicios, medicina interna, cirugía, pediatría, etcétera. Y lo que más me gustó fue el área quirúrgica, la cirugía. De ahí empezó mi interés por la cuestión o por el área quirúrgica. De ahí decidí irme al Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México, que es uno de los hospitales más grandes, uno de los mejores. Hay varios, pero es uno de ellos. El Hospital Juárez de México fue un proceso un tanto difícil, o no es tan sencillo entrar a una residencia, todos sabemos. Es un proceso, somos muchos médicos, literal, no me acuerdo, en mi generación habremos sido más de 1,000 médicos que presentamos para 300 plazas, no recuerdo exactamente, Sí. a nivel nacional. Y entonces es un embudo, ¿no? De 5,000 que quieren, 1,000 se van quedando y cada vez van siendo más chiquitos los lugares, ¿no? O más reducido las plazas. Entonces ya me fui a la Ciudad de México, ahí hice cirugía en el Hospital Juárez de México. Son 4 años y dentro del último año nos dejan rotar. Nos dejan rotar en otros hospitales donde nosotros queramos ir. Y decidirme al Hospital Gea González por el tipo de procedimientos que se hacían o los cursos de alta especialidad que había, ¿no? Que son como subespecialidades, que el término correcto es alta especialidad, porque es diferente a una subespecialidad. Y fui al Hospital Gea González a rotar. Ahí fue una rotación de 2 meses donde pues me empapé un poquito más de otras especialidades o subespecialidades o altas especialidades, que quedamos que era el término correcto. Uh-huh. Y ahí ya vi que era cirugía bariátrica, cirugía laparoscópica, desde otro punto de vista, y decidí aplicar para hacer la especialidad en cirugía bariátrica. Bueno, primero era cirugía laparoscópica avanzada, que esa es la primera alta especialidad que hice. Entonces esa era mi intención principal. Fue un proceso difícil porque también muchos quieren entrar a hacer cirugía laparoscópica avanzada. Y pocos quedan, ¿no? Entonces éramos 4 o 5 compañeros que quedamos en el alta especialidad, y de ahí es un año. De ahí me empapé todavía más de lo que era la cirugía bariátrica. Me tocó rotar con maestros ahí en el Gea González, la doctora Sugel, el doctor Rojano, y los residentes que estaban en ese entonces, y me gustó mucho el tipo de cirugía, que es compleja, es de alta especialidad, que necesitas bastante destreza. Y me gustó el tipo de pacientes, ¿no? Y el resultado que veías en el paciente. Claro. Entonces es algo para mí como muy tangible. A lo mejor el clínico, pues también es tangible sus resultados, pero acá es como más objetivo, más tangible, más visual, más objetivo, podríamos decirlo en general, ¿no? Sí. Entonces ahí entré a hacer cirugía bariátrica, que es otra alta especialidad de 1 año, y ahí estuve ese año aprendiendo a hacer cirugía bariátrica. Entonces, de ahí me fui al Hospital Juárez de México,
regresé a la clínica de obesidad del Hospital Juárez de México. Ahí estuve 5 años de adscrito, aunque me veo joven. Ya tengo un buen trayectillo ahí. Sí. Estuve en el Hospital de Tláhuac, también trabajando como adscrito. En Energía González también un par de meses estuve de adscrito. Y ya después me vine acá a Morelia. No sé si contesté las preguntas o me faltó claro alguna. Que sí. No, adelante. ¿Y qué tal Morelia? ¿Qué tal la diferencia de la vida en Morelia y en Ciudad de México? Bien, pues es otra calidad de vida, ¿no? Ese fue uno de mis motivos, ¿no? Yo soy de aquí de Morelia y ya tenía un grupo de amigos, cirujanos también, cirujanos bariatras, con los cuales empecé a trabajar, ¿no? Entonces no llegué en cero, ya empecé a hacer una transición y mi idea era venirme, ¿no? Pues regresar a mi casa y una calidad de vida más tranquila. Que extraño la Ciudad de México, pero no me arrepiento. Claro que sí. Y al final generar una muy bonita comunidad, ¿no? Sí, exacto. Quirúrgica y bueno, nada como trabajar en un espacio que te permita desenvolverte y que también tengas esta convivencia muy linda. Exacto. Con los tuyos. Muy bien. ¿Y qué te ha dejado la cirugía bariátrica a nivel personal? Por ejemplo, a veces hay pacientes que nos tocan el corazón, experiencias, renuncias que también tenemos que hacer, porque en un espacio, mientras estás determinando todo tu tiempo y esfuerzo para especializarte, pues hay otras cosas alrededor que a veces uno se pierde. ¿Qué te ha dejado? Yo creo que lo principal es la satisfacción, ¿no? De ver tus resultados. Es como una obra de arte, yo así lo veo. Cómo llega el paciente y cómo vas viendo ese cambio en el proceso antes, durante y después de la cirugía, ¿no? Desde antes, cómo se va preparando. Hay quien tiene miedo, hay quien está muy motivado, hay quien tiene ciertas expectativas y vas viendo sus resultados, el proceso de que al principio a lo mejor algunos pacientes se arrepienten porque pues todavía no ven el resultado. Ya después del mes les digo que es lo bonito de la cirugía, porque empiezan a ver resultados no solo estéticos, sino también en salud, ¿no? Que es uno de los objetivos principales de la cirugía bariátrica. Y entonces creo que lo que más me ha dejado eso, ¿no? Ver cómo puedes llegar a tener ese impacto en la vida de un paciente, cambiar. A lo mejor se oye muy, muy rimbombante o muy exagerado, pero cómo ayudas a cambiar una vida, ¿no? No, claro creo que ese es el mejor, de las satisfacciones más grandes, aparte que me encanta operar. Por ahí dicen, ¿no? Que si haces lo que te gusta hacer, nunca vas a trabajar. Entonces yo considero que no trabajo tanto, porque sí me gusta mucho, ¿no? El tipo de cirugía y los resultados. ¿Y qué he dejado? Pues dejas cuestiones personales, a lo mejor la cuestión familiar, que a veces no estás todo el tiempo con tu familia o no sales, te involucras más en el trabajo. Entonces creo que lo más difícil es tener un equilibrio. Yo les digo, les decía a mis residentes antes, ¿no? Que lo más difícil no es trabajar, sino lo más difícil es tener un equilibrio. Tanto trabajo personal, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, una balanza. No irnos a los extremos. Exacto. Pero es que sí es un poco complicado cuando existe la pasión y tú decir, ay, no, es que me apasiona lo que hago. Híjole, dejarlo o tratar de equilibrar, al final eso es el equilibrio para ti. Exacto. Es decir, yo estoy haciendo lo que me apasiona y estoy súper lleno, así que a mí este es parte de mi equilibrio. Exacto. El equilibrio es diferente para todas las personas. Así que sí, y efectivamente yo creo que la cirugía bariátrica sí es eso, es la oportunidad de ofrecer el camino, comenzarlo, trascenderlo y llegar a tu meta, porque todo eso es lo que te regala. Exacto. Luego, a veces yo le digo a nuestros pacientes, es que es un proceso precioso el que vas a iniciar. Algunos se ríen y me dicen, Jackie, pero vamos a entrar al quirófano. Sí, pero es que vamos a tener un tiempo específico que vamos solamente a determinar o impulsar o a centrarnos en ello, en generar este cambio de hábitos, observar todos los beneficios que existen, porque literalmente es un beneficio o un cambio, como dicen por ahí, de adentro hacia afuera. Como es adentro es afuera, y así lo vemos específicamente con los pacientes. La verdad es que sí es muy bonito. Y es una cirugía pues que remite, es resolutiva, qué mejor que tratamientos así en la medicina, ¿no? Muy bien. Y entonces, acá va la pregunta del millón. ¿Tú consideras que la cirugía bariátrica es la solución definitiva? Yo creo, podríamos decir que sí y no. Yo creo que es el mecanismo o el mejor mecanismo que existe de ayudar a un paciente a cambiar hábitos. No es magia, aunque al principio parece magia, no es magia, es
la mejor forma que existe. ¿En quién? En el paciente que ya tiene un problema de sobrepeso importante, enfermedades relacionadas o no, o sin enfermedades relacionadas, que ha intentado algún otro método sin éxito. Principalmente dietas, ejercicio, medicamentos, acupuntura. A veces uno aprende, ¿no? De tantos métodos que existen. Sí. O métodos que realmente sirven, pero no al 100%, y métodos que no sirven, ¿no? Incluso, pues que podríamos decir que son estafadores algunas medidas, porque no hay buenos resultados o a expensas de arriesgar la vida del paciente, etcétera. Entonces, es la mejor forma que existe de ayudar a un paciente a cambiar hábitos. Así. Entonces, no es, sí es la solución, pero que se entienda que no es magia, vaya, eso es a lo que Así voy, es. ¿no? Que es una forma de ayudarte a cambiar hábitos. Así es. La mejor forma que exista. Todo lo que cuesta o vale la pena en la vida nos va a llevar hacia realizar algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, nada viene gratis. Entonces, efectivamente, muy bien. Y acompañado de todo esto, pues vemos todos los mitos que existen alrededor de la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, vamos a entrar en ellos y vamos a ver cuáles quizá no son mitos y sí son una verdad, y algunos otros que quizá estemos muy equivocados al respecto. El primero que hemos escuchado por ahí es: cualquier persona que quiera operarse puede operarse porque no hay persona candidata. Si yo puedo pagar una cirugía bariátrica, me la puedo realizar. ¿Eso es verdad o es mito? De que se puede, de que no está indicado, a lo mejor no está indicado, ¿no? Siempre hay criterios, hay que evaluar al paciente, individualizar cada caso, no se puede generalizar, ¿no? Yo tengo 20 kilos de exceso de peso, ya soy candidato, hay que individualizar el caso. A lo mejor ese paciente con 20 kilos tiene cirugías previas donde es un abdomen que no podemos hacer una cirugía, pues no se podrá, ¿no? Exacto. Entonces, no es tanto, si yo quiero me la hago, ¿no? Hay que evaluar al paciente y nosotros en conjunto con el paciente le explicamos cuál es la mejor opción de tratamiento y decidimos en conjunto, ¿no? Así es. Lo que mejor le va a servir, lo que mejor o la mejor opción para el paciente con los mejores resultados. Y hay veces que puede ser otra opción que le va a ir bien al paciente, pero ya también es un poco la decisión del paciente, ¿no? A veces nosotros le decimos, esta es la mejor opción, pero el paciente, no quiero esta, quiero esta. Vas a tener buenos resultados, a lo mejor no al 100%, pero de que te va a ayudar, ¿no? Por supuesto, así es. Sí, criterios nutricionales, psicológicos que también habría que ahondar por ahí. Por ejemplo, alguien que tenga algún trastorno de la conducta alimentaria, que esté en fase activa, que no esté remitido, ahí también tenemos alguna situación que habría que valorar con todo el equipo para ver si el paciente sí realmente es candidato. Son muchas cositas y por eso es importante acudir a una valoración, porque realmente decir solamente de primera instancia tú sí, tú no, la verdad es que no, siempre depende. Muy bien. Otro gran mito es que la cirugía bariátrica es el camino fácil. Eso es bien común, fíjate. Yo escucho, no del paciente, sino del entorno familiar, de los amigos, que critican al paciente la decisión, ¿no? Dicen, no, te estás yendo por el camino fácil, dieta y ejercicio, deja de comer. Eso es lo más Tan fácil fácil. como eso. Exacto, ¿no? Ajá. Y digo, sí, eso es lo más fácil, es hacer dieta y ejercicio, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Recordemos que la obesidad es una enfermedad. No es yo quiero estar así porque me gusta estar así, ¿no? La mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, el camino fácil es dieta y ejercicio. El difícil es la cirugía, aunque pareciera el fácil, ¿no? Entonces, el fácil sería únicamente con alimentación y ejercicio. Exacto. Entonces, si se fijan, lo vemos de forma contraria. No es el camino fácil, aunque parece fácil a veces, es el camino difícil, podríamos decir, entre Exacto. comillas. Y contribuimos al estigma de la obesidad, porque estamos diciendo que el que tiene obesidad porque quiere y porque realmente no pone mucho esfuerzo o no tiene poder en su palabra o no ha hecho lo suficiente, y no es así. Hay muchas alteraciones fisiológicas que pasan todo el tiempo en la enfermedad, que incluso les podría resultar sorprendente. Existen personas que tienen una dieta increíble, mejor que la de ustedes o la mía, y tienen una muy buena actividad física, realizan deporte, etcétera, y aún así vemos una resistencia de su organismo. También hay una cuestión genética y más que está sucediendo en ese momento. Entonces, la cirugía bariátrica no es el camino fácil y en muchas ocasiones o en la mayoría, pues es el gold standard para el tratamiento. Eso ya lo sabemos y está descrito. Muy bien. El siguiente mito es que la cirugía bariátrica
es solo para personas que no quieren hacer dieta y ejercicio? Creo que ya lo respondimos un poquito con este otro. Sí, ya se respondió Ujú. y ya como lo comentábamos, ¿no? Es quien ya intentó dieta y ejercicio y no ha habido buenos resultados o no ha habido un éxito adecuado, ¿no? Como lo he Sí. mencionado antes, éxito es cantidad de peso perdido y mantenimiento. Ujú. Entonces, la mayoría de los pacientes con sobrepeso importante, obesidad, ya intentaron dieta y ejercicio y no hubo buenos resultados. Entonces, ya una de las opciones es la cirugía bariátrica. Exacto. O la más efectiva, podríamos decir, ¿no? Ujú. O bien el famoso rebote también. ¿Cuántas Ujú. veces ustedes allá en casita no han intentado perder ese porcentaje de grasa? Lo pierden y al poco tiempo, semanas, meses, otra vez ganamos o incluso más de lo que hemos perdido. Entonces ahí también tenemos otro criterio. Muy bien. Otro mito es que en la cirugía bariátrica o después de ella ya no comemos rico. Eh, yo creo que es falso. Ujú. Hay cambios. Yo siempre les digo a los pacientes, es como si les cambiáramos o le apretáramos un switch, ¿no? Diferente al paciente. Entonces, a veces tienen esa idea de que voy a sufrir porque no voy a poder comer, no voy a poder disfrutar la comida. Ujú. Y no es cierto. Creo que es un cambio para bien y cambian los apetitos en algunos pacientes, sí, de forma inicial. Lo que no les gustaba ahora les gusta y viceversa. Lo Sí. dulce lo sienten muy dulce. A través de los meses, años, van cambiando también otra vez los apetitos y eventualmente el paciente come lo que quiere en poca cantidad, pero Ujú. ahí entra la parte tuya, ¿no? De Sí. reeducar al paciente y enseñarle, no siempre comas esto que no es de la mejor calidad. Lo puedes hacer, sí, y lo puedes disfrutar, sí, pero no que no sea diario, ¿no? Exacto. Entonces, que aprenda a comer. Recordemos que la cirugía es para que aprendas a comer adecuadamente, ¿no? Así es. Entonces, no es me opero y como lo que quiera, ¿no? Sino Ujú. cambiar su estilo de vida, pero la respuesta es sí puede disfrutar su comida Ujú. en algún momento, ¿no? Después de la Sí. cirugía. Incluso eso también es un poco de la educación que tenemos acerca de la cultura de alimentarnos bien, ¿no? Siempre pensamos, ay, es insípido, es aburrido, no tiene sabor, está súper seco, es fibroso. Personas luego que dicen su comentario de, ay, pero no soy una vaca para comer tanto pasto, esas cosas, ¿no? Que nos da risa, pero efectivamente es la idea que tenemos relacionada hacia la alimentación, pero en el camino nos vamos dando cuenta que podemos comer delicioso, comidas que tú dices, no, esto sabe muchísimo mejor que cualquier otra comida rápida que me encantaba. Entonces es parte del descubrimiento y también de las elecciones. Por ejemplo, en conjunto con psicología se trabaja mucho esto. ¿Desde dónde me estoy alimentando? ¿Por qué estoy eligiendo lo que elijo? ¿Lo elijo desde la parte del gusto o desde una necesidad o de una emoción? Entonces también eso cambia en la parte del proceso. Muy bien, muchas gracias. Y el otro mito, y es muy importante, es que después de operarse ya jamás existe reganancia de porcentaje de grasa. Es falso. El paciente tiene que cuidar su cirugía, yo siempre les digo, aunque, repito otra vez, ¿no? Aunque parece magia al principio, si el paciente no se cuida después de algunos años, puede reganar peso. Sí, es difícil que reganen el 100%, si a lo mejor nuestro paciente bajó 50 kilos, a lo mejor reganará 10, 15 kilos. Hay quien lo Ujú. logra, hay quien puede reganar el total si no cuidan su cirugía. Sí, sí. Hay varios mecanismos o varios factores, ¿no? Uno es, pues, desde la parte genética metabólica del Mm. paciente. En cuanto a la cirugía, pues que forcen la cirugía, hagan un estómago otra vez más grande, la calidad de alimentación, etcétera, Ujú. y casi siempre se desencadena por alguna cuestión emocional, ¿no? A lo mejor hubo un problema ahí familiar grande y Ujú. eso hace que empiece a estar ansioso el paciente, a andar con algún picoteo, etcétera. Exacto. Entonces, ¿puede reganar peso un paciente? Sí, hay que cuidar la cirugía. ¿Es difícil? Sí, recordemos que no es como una dieta nada más, ¿no? Ujú. Sino la cirugía te va a ayudar a que se llene rápido el paciente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tienen que cuidar tu cirugía? Es difícil que reganen peso, sí, pero no imposible. Y hay quien regana al total. Así Ujú. es, sí, sí. E incluso si regresamos a los hábitos viejitos de hacer ayunos prolongados, ya no desayuno, no como y me voy hasta la cena. Entonces, todo eso es importante que antes de la cirugía, pues es parte de la valoración, identificar todos los factores de riesgo para disminuir que estos ocurran después de la cirugía. Es importantísimo. Muy bien. ¿Qué tipo
de adaptaciones pueden existir en las personas? ¿Qué podría pasar los primeros meses después de la cirugía? Hablando emocionalmente, si tú podrías darles como un corto pequeñito de 30 segundos Ah, a alguien que esté pensando en operarse, ¿qué podría esperar durante este primer tiempo emocional, físicamente? ¿Qué cambios podría observar? ¿En qué tiempo? Después de la cirugía, por Inmediatamente. ejemplo, en el primer mes. Ok. Ujú, ¿Qué cambios pueden esperar? Bueno, mm, depende del paciente. Hay quien lo ve positivo, hay quien lo ve un poquito más negativo, pero en general lo ven positivo. Eh, yo creo que el cambio es en conocer su nuevo estómago, en conocer ujú. una forma diferente, un estilo de vida diferente. Entonces, no es lo mismo, literal, ¿no? Es un cambio radical en el estilo de vida, ¿no? Para bien. Sí. Entonces, al principio tienen vicios de antes de la cirugía, el tipo de alimentación, el tipo de ambiente, el tipo de... Iban a un restaurante y podían pedir, no sé, o el menú completo, el buffet, etcétera. Ujú. Y ahora, pues, si van a un buffet, no lo van a aprovechar, No. ¿no? Entonces, Sí, no. son cambios tanto emocionales de adaptación Sí. que finalmente se termina adaptando el paciente, pero es algo bueno, que al Ujú, principio hay quien lo puede ver como más difícil, hay quien lo ve mucho más sencillo, hay quien le impacta mucho lo que dicen su entorno ujú, social, familiar, ujú, amigos, etcétera, y a veces eso les pega más a los pacientes, ¿no? ujú. Entonces van, oye, pues come, ¿no? Pues es que no tengo hambre, me lleno rápido, no, que come y empiezan las críticas. Entonces creo que el primer mes puede ser lo más, em, pues no difícil, sino laborioso, ¿cómo podríamos decirle? Como más Más, impactante, como más sí, más impactante o más de ujú, cambio, ¿no? Entonces están conociendo a ver cómo que ya me llené, cómo que no tengo hambre, cómo que no se me antoja esto. o Si como que 2 no semanas sé. antes tenía ganas de comer tanto, ¿no? Y ahora no Sí, tengo hambre. sí. Entonces como que el tiempo que invertían en pensar en la comida, en comer, ahora en qué pienso, ¿no? Entonces empiezan Ujú. a experimentar o explorar otras áreas que no conocían o invertir ese tiempo en otras cosas, ¿no? Sí, la Ahora, energía también que se siente, que ujú, ya aquí yo estaba cansada todo el tiempo y tengo un montón de sí, energías y porque ya el organismo está trabajando en un ambiente hormonal completamente sí, distinto. Entonces sí, pero me parece que esto es de lo más significativo, el aprender y conocer el nuevo estómago, sí. que es bien sorprendente. Así es. Muy bien. ¿Y qué pacientes así, también de una manera muy resumida, no deberían operarse? ¿Quién consideras tú, o de acuerdo a los lineamientos que existen el día de hoy, no deberían operarse? Pues creo que son varias, posibilidades, no creo que haya solo un criterio, ¿no? El primero es que el paciente no quiere. Si Ujú, el paciente no quiere, no está decidido, no es una buena opción. mm, Si el paciente quiere operarse y quiere seguir comiendo igual, tampoco es una opción, porque luego nos llegan y nos dicen, oiga, pero yo quiero seguir comiendo igual, pues no, se llama magia y no existe la magia, ¿no? sí. Entonces, esos serían unos, y desde el otro punto de vista de criterios médicos bien seleccionados, pues hay varios, ¿no? Pacientes con cirugías abdominales grandes, donde técnicamente es difícil o muy riesgoso hacer una cirugía bariátrica, edades, por ejemplo, ¿no? Pacientes muy pequeños o extremos Ujú, de la vida, que eso es una contraindicación relativa, porque puede haber un paciente de 65, 70 años que físicamente y no tiene muchas enfermedades, ujú, y tiene obesidad, pues se puede hacer la cirugía, no es una contraindicación. Obviamente aumenta un poco más el riesgo en un paciente de edad avanzada, pero ujú, tampoco es una contraindicación. Entonces, hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, problemas del corazón que contraindiquen la cirugía, por eso mandamos a evaluar al paciente con la parte nutricional, que no haya contraindicación desde la parte nutricional, psicológica. Desde el punto de vista de medicina interna, evaluamos que no haya un problema en el corazón, por ejemplo, que ponga en ujú, riesgo hacer una cirugía, eh, o que identificamos alguna otra cosa, ¿no? ujú. Entonces hay que ver, precisamente para eso es la valoración, para identificar quién no es candidato o quién pudiera ser candidato
a expensas de que no haya ninguna contraindicación por parte del equipo, ¿no? No sé Ujú. si respondí la Sí, pregunta o... sí, por Ujú. supuesto, sí, iba encaminado a eso. Y, por ejemplo, a veces hay personas que llegan un poco obligadas por familiares y eso es muy difícil de ver, porque ya cuando ellos entran solito a la consulta, pues ya es como, yo de verdad no quiero, me está obligando fulano o sutano y por favor dígame mejor que no, yo hágame un escrito para yo poder Sí. justificar el... Entonces, no, todo esto somos adultos y tenemos el derecho y el poder de elegir y viene desde ahí, Y ¿no? fíjate Para que que eso es sean bien, seguros. bien importante porque Ujú, te ha tocado y me ha tocado ujú. pacientes, ¿no? Que lo trae, es el paciente de 40 años y lo trae la mamá a la fuerza, y el paciente dice, no, pues no sé ni por qué estoy aquí, yo no quería ni venir, ¿no? Entonces ese es el paciente que no viene porque él quiere. La mayoría realmente viene porque él quiere ya un cambio significativo y real en su Sí. calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el 95% viene por sí solo Ujú. y pocos pacientes, pero sí llega a pasar. Sí. Y es algo complicado. Igual, ¿no? Te mandan la cartita de que no se opere, etcétera. Sí. Sí, sí llega a pasar. También el efecto contrario de que, ay, mi mamá le mandó decir esto Sí, y ya nos toca leer la cartita. Por favor, no la operen porque es muy sí, riesgoso, le va a pasar algo gravísimo, sí. exacto. Entonces, también todos los mitos que hay acompañados también con la gravedad o el riesgo de la cirugía, cuando en realidad todo lo contrario, es una cirugía muy bajita en riesgo de trombosis, también es muy rápida, pero poco a poco estos espacios nos van a servir para ir desmintiendo todo esto que existe, que pues sabemos que no es verdad, pero por eso estamos aquí el día de hoy, porque queremos tomar los espacios de difusión para que escuchen a personas, a profesionales del área de la salud que sí tienen que decirle y con una justificación. Así que, bien, ¿qué podrías tú, si pudiéramos englobar en tres cosas, en tres factores de riesgo que son las principales causas de fracaso después de la cirugía, si pudiéramos enlistar tres, ¿cuáles serían? 3 factores de riesgo de fracaso en una cirugía. Ajá. Uno, que no haya cambio a nivel psicológico, Ujú, que nosotros hacemos la cirugía, pero el paciente no cambia aquí. Ujú. ujú. Otro, en fracaso de la cirugía, pues una cuestión ya meramente hormonal o ya que no dependa tanto del procedimiento, sino del metabolismo del paciente, Ujú, pudiera ser. ujú. Y otro, me la pusiste difícil. Estoy tratando de, creo que Si lo quieres más te de, ayudo con la a última. ver, ayúdame. Yo creo que es el medio ambiente. Ujú. Sí, Sí, nuestra red de apoyo, la familia, sí. la pareja, los Falta de hijos, apoyo. sí, la falta de Exacto. apoyo, todo esto yo considero, y los trabajos también, Sí. que también hemos tenido pacientes que sus trabajos son tan demandantes que no pueden comer ni beber absolutamente nada en un plazo tan largo, y eso consideraría dentro de los factores principales. De los muchos factores, creo que sí serían los principales 3, ¿eh? Ajá, ajá. Así es. Muy bien. Y si tuviéramos que darle algún consejo Ujú. a alguien que está justo en este camino, eligiendo o en su protocolización para la cirugía, ¿cuáles le darías? Consejo en cuanto si se decide o no se decide o... Sí, o si podemos dividirlo en si todavía está por ahí en duda de si se decide. Ujú. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en duda ahorita? Uno, que acudan a valoración, primero, que no, que la valoración no sea opiniones de redes sociales nada más. Hay mucha mala información y hay muy buena información como estos espacios, pero muy mala información, que le hacen más caso al youtuber a lo mejor que no es médico y que te dice no, es lo peor que puedes hacer y no es cierto, no es real, no hay ciencia ahí. Entonces, uno, que acudan a valoración para desmentir o confirmar cosas que han escuchado, eh, que se empapen bien del tema y queden bien aclaradas todas las dudas y que decidan ya después de lo que evaluemos si sí se operan o no se operan, Ujú. que no se tarden. Ujú. Muchas veces siguen navegando con muchos métodos y no, todavía quiero intentar la dieta de no sé qué, que el medicamento de tal cual, Sí. o quiero seguir intentando otro método menos invasivo Mm, y se tardan demasiado, ¿no? Entonces hay que evitar, el momento ideal es, uno, cuando el paciente ya se decidió, mm, y lo mejor todavía sería antes de que presente enfermedades relacionadas a la mm. obesidad, Exacto. de una forma preventiva, pero cuando ya el paciente tiene las enfermedades,
muy buena opción la cirugía porque va a ayudar a que remitan o desaparezcan estas enfermedades y si no desaparezcan que mejoren, ¿no? En un Sí. gran número de los pacientes. Sí. Entonces, que no se tarden en decidirlo y que acudan a valoración. El acudir a la valoración no significa ya de aquí no salgo y me operan, no. Simplemente escuchar al especialista, aclarar todas mis dudas y dejar pensando al paciente, ¿no? Y la mayoría de los pacientes les digo, no decidan ahorita, piénsenlo. Si tienen dudas, manden el mensaje. Y la mayoría de los pacientes terminan diciendo, doctor, ya decidí si me quiero operar, ¿no? Sí. Sí. O vi esto, es cierto esto, ¿no? Etcétera. Así es. Sí, y recordemos que es una bomba de tiempo, realmente. Entonces, cuando ya hay algún diagnóstico, que tenemos un porcentaje de grasa un poquito arriba de lo que es normal, ya estamos frente a una bomba de tiempo. ¿En qué momento va a explotar y en qué momento nos va a desarrollar alguna enfermedad extra o comorbilidad? Eso no, nadie tiene la certeza, pero va encaminado hacia allá. Y efectivamente, yo recuerdo, ahorita que tú decías algunos que dicen, sí, yo recuerdo que mi mamá cuando ella acudió a consulta, porque ella es una paciente bariátrica, ella en ese momento es sí, cuándo, cómo, porque yo ya estoy decidida. Entonces hay personas que van a tener ese grado de certeza al tomar su decisión y algunas otras que no. Y también en esta parte de esperarse. El tiempo va a pasar. Nosotros decidimos cómo pasa ese tiempo y si lo utilizamos a nuestro favor o a nuestro contra. Y si lo hacemos también por disminuir costos en nuestra salud, híjole, a veces terminamos gastando muchísimo más en recuperar algo que probablemente o en remitir algo que tal vez no se puede remitir por la vía convencional. Y la cirugía, pues al final también nos va a ahorrar recursos a largo plazo, de verdad. Y no lo digo yo, hay estudios que lo avalan y que nos indica incluso hasta el porcentaje que podemos ahorrarnos solo por la intervención. Así es. Muy bien. Entonces, pues te agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy. Esperamos que no sea la única ocasión. Por ahí hay muchos fans afuera esperando o escuchando este podcast de su doctor favorito, el doctor Giuseppe. Y por favor, indícanos dónde podemos encontrarte para seguirte en redes sociales y seguir aprendiendo. Ok, bueno, primero, otra vez, gracias por la invitación y esperemos que nos sigamos viendo acá. Y bueno, nosotros encontramos nuestra ubicación física, el consultorio está en el Hospital Ángeles, consultorio 511A. Redes sociales, pues con que pongan doctor Giuseppe Briceño, ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, TikTok también. O mandar WhatsApp, ¿no? Al número Sí, 443-409-3145. Y ahí nos puedes mandar un WhatsApp y resolvemos dudas, te agendamos cita de valoración y demás. Repitan otra vez o retrocedan el capítulo para que anoten el número de teléfono y puedan acercarse al doctor. El podcast, por favor, pueden seguirnos en nutrición. Podcast de nutrición en un clic, que podemos encontrarnos en TikTok, Spotify, YouTube, en las redes sociales, como puede ser Instagram, pues ahí me encuentran como Nutróloga Clínica Jacqueline. Y muchísimas gracias por sintonizar este otro capítulo o episodio. Nos encantará seguir al lado de ustedes. Por favor, no dejen de compartirlo y muchísimas gracias nuevamente. Gracias.